Gracia y paz a todos los verdaderos cristianos bíblicos. En el grupo de WhatsApp, Estudios y Debates Bíblicos, el hermano Alexander Hell da una contundente respuesta a la falsa doctrina trinitaria, predicada por el evangélico Ángel Darío Reyes. Paso a poner el audio del trinitario evangélico Ángel Darío Reyes, y enseguida ponemos las contundentes respuestas del hermano Alexander Hell. Una persona es un ente racional y consciente de sí mismo que posee identidad propia, un individuo, un ente, es decir, una persona. Entonces el Hijo es una persona, el Padre es una persona, el Espíritu Santo es otra persona. Ahora, son tres personas que comparten una misma esencia que se llama Dios. Un solo Dios, porque tampoco estamos hablando de tres dioses. No somos politeístas, somos monoteístas. Es lo que ustedes conocen o ustedes han escuchado como la doctrina de la Trinidad. ¿Qué sostiene la doctrina trinitaria? Que es la que sostiene mayormente la iglesia evangélica y la mayoría de las iglesias de corte protestante. Los testigos de Jehová no entran ahí, pero sí muchas iglesias de corte protestante. ¿Qué sostiene la doctrina de la Trinidad? Son tres personas distintas, un solo Dios. Es decir, hay un solo Dios, tres personas distintas. Es profundo, pero esa es la doctrina de la Trinidad. Uno se mueve en esto de la enseñanza bíblica por años. Uno tiene que impartir doctrina y estar en institutos bíblicos, impartiendo materias como cristología, etc. Tres personas, un solo Dios, una misma esencia, una sola esencia llamada Dios, con D mayúscula. Algunas versiones ponen Dios con D mayúscula. Entonces no se está diciendo que el Padre sea el Hijo. No. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Ahora, los tres son divinos o son deíficos. Tienen la esencia de Dios, de un solo Dios. Es decir, hay una unidad de pensamiento entre los tres, de concepto. No hay una rivalidad entre el Padre, no hay un celo, no hay una contienda, hay una unidad perfecta de estas tres personas en lo que es Dios. Dios es la esencia misma, de estas tres personas. Un solo Dios, manifestado en tres personas. Una sola esencia, Dios. La esencia es Dios. En el monoteísmo del Antiguo Testamento, es decir, en el Antiguo Testamento se ve a un solo Dios. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento hay un reflejo ya de ese Dios triuno que se manifiesta en tres personas. Eso no se veía en el Antiguo Testamento, ya se puede ver claramente en el Nuevo. Gracias y paz a todos los hermanos de este santo grupo. Por aquí su amigo hermano Alexander Hell. Solamente quería felicitar pues al hermano Javier y al hermano José Junior por este excelente estudio que hicieron en conjunto, que ya en este momento estoy descargando para subirlo a la red de internet. También voy a pasar aquí a comentar algo, una contesta aquí al trinitario con el cual estaban debatiendo esta tarde. Creo que se llama Ángel Darío Reyes, el trinitario este. En un momento respondo. Muy bien, en este audio que acabo de poner aquí, el trinitario Ángel Darío repite una y otra vez, como disco rayado, este asunto de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en un solo Dios. O sea, una esencia divina en tres personas. En pocas palabras, está describiendo a un Dios, una especie de Dios siamés. Una especie, como dice mayormente el hermano John William, un Dios salchichón, que son como tres embutidos en uno. Pero el problema es que no son solamente tres embutidos en uno, sino que es uno repartido en tres al mismo tiempo. Y a eso le llaman el gran misterio de la Santísima Trinidad. Eso lo dicen los católicos romanos. Pero que resulta que eso no lo dice la Biblia. Porque ¿dónde dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios? ¿Dónde lo dice Ángel Darío Reyes, trinitario? ¿Dónde dice la Biblia eso? Pues la Biblia no lo dice. Eso lo dice el credo de Atanasio, que por lo visto tú lo has memorizado bastante bien.
El credo de Atanasio. Oigan lo que dice aquí un par de párrafos del credo de Atanasio. Dice: así el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. O sea, eso está en el credo católico de Atanasio, eso no está en la Biblia. Sigue diciendo el credo el dogma. Así también el Padre es el Señor, el Hijo es el Señor y el Espíritu Santo es el Señor. Y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Eso lo dice el credo de Atanasio, eso no lo dice la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es Dios o Señor? Es que no lo dice. Este credo sí lo dice, que es lo que está repitiendo aquí Ángel Darío Reyes. Por eso es que él no pone pasaje bíblico. Él cita directamente y literalmente del credo de Atanasio. Sigue diciendo el credo el credo apóstata dice: pues así como la cristiana verdad nos compele a reconocer que cada persona por sí misma es Dios y Señor, asimismo la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses y señores. Oigan la contradicción de esta gente, porque son contradictorios. Ellos dicen que hay tres personas divinas, pero luego dicen que no son tres dioses, sino un solo Dios. Pero están hablando de tres personas divinas. O sea, la contradicción de esta gente no tiene paradero, porque son cosas que las Escrituras no la dicen. Sin embargo, esta gente saltan con un tipo de teoría absurda, diciendo que ese es el gran misterio de la Santísima Trinidad. Algo que tampoco lo dice la Biblia. Entonces, este trinitario llamado Ángel Reyes, se llena la boca diciendo que es la fe o la creencia de los protestantes, de la mayoría de los protestantes, no solamente de los católicos, sino de toda la línea evangélica y protestante. Y claro que sí, es así como él dice, pero no de la verdadera iglesia apostólica, porque la iglesia del siglo I, la cual es nuestro modelo, nunca creyó en ningún ser trino, porque los apóstoles nunca enseñaron eso. Entonces, el tú jactarte diciendo que los evangélicos, los concilios evangélicos, protestantes y católicos creen en la Trinidad, pues claro que sí. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que se denomina la cristiandad apóstata. Claro está, con la gran ramera católica a la cabeza. Pero que resulta que esa gran ramera católica llena de falsa doctrina tiene hijas que son rameritas, porque ella es la madre de las rameritas, lo dice Apocalipsis 17. Entonces todas las iglesias que salieron de las faldas de la iglesia católica romana, como los protestantes, evidentemente se arrastraron tras de sí un montón de doctrinas de demonios, como por ejemplo el infernismo, la inmortalidad del alma también. La sacaron de allí y son evangélicos pentecostales. Entonces, otra argucia que usan mucho los trinitarios para apoyar su doctrina trinitaria es el sentimentalismo. Porque el problema es que ellos no comprenden o no saben que la Biblia usa el lenguaje literario llamado prosopopeya. Ellos no entienden eso. ¿O será que no le da la gana de entenderlos? Porque saltan diciendo, porque mira este pasaje como dice que el Espíritu Santo se entristece y se contrista. Ok, muy bien, por eso no quiere decir que sea una persona. ¿Por qué razón? Porque muchos pasajes bíblicos dicen que las piedras claman y las tablas responden. Lo pueden leer en Habacuc 2:11. Por ejemplo, hay un pasaje que dice que los montes tienen ojos y se asustan. Eso está en Habacuc 3:10 también. Las piedras hablan, Lucas 19:49. Incluso dice que la sangre de Abel habla. O sea, la sangre de Abel es una persona. O sea, son lenguajes de prosopopeya. Lo mismo pasa con el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios que emana de Dios y que lo tiene Jesucristo. Porque Dios se manifiesta a través de su Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo se contrista o se entristece, Dios mismo que se contriste. Yo le voy a poner un ejemplo bien claro que muestra la Biblia, que es con el alma de Dios. Vamos a ver. El alma de Dios en la Biblia, de forma de prosopopeya, también se le da personalidad. Porque resulta que el alma de Dios no es una cuarta persona de un ser divino. Y yo lo voy a demostrar ahora mismo con los pasajes bíblicos. Por ejemplo, en el Salmo 11, verso 5, dice que el alma de Dios odia. Y uno se pregunta, oye, ¿pero qué? ¿El alma de Dios es una persona para que esté odiando?
En Jeremías 5:9 dice que el alma de Dios toma venganza. Yo no diría, oye, pero que el alma de Dios es una persona que se venga, es vengativo o algo así. El alma de Dios se aleja, Jeremías 6:9. El alma de Dios ama, Jeremías 12:7. Oye, por el alma de Dios una persona que se aleja y que ama. El alma de Dios recuerda, Lamentaciones 3:20. Hermanos, en realidad es Dios que siente esto en su alma. La Biblia también afirma que el Espíritu Santo siente emociones como si fuera una persona, se contrista, se entristece, etc. Pero en realidad es Dios quien siente estas cosas en su espíritu. Ni el alma ni el espíritu son otras personas, sino que simplemente son el espíritu y el alma de Dios, ya que Dios tiene espíritu y alma. Y es a través pues, de ese poder, de ese Espíritu Santo, que los verdaderos creyentes se conectan tanto con el Padre como también con su Hijo Jesucristo. Evidentemente no es una tercera persona de un Dios trino, sino simplemente es el Espíritu de Dios que Dios usa para guiar a los creyentes a toda verdad y a toda justicia. Ahora veamos en el siguiente pasaje cómo el apóstol Pablo identifica al Espíritu Santo con el poder de Dios. Oigan esto. Dice el pasaje de 1 Corintios 2, 4 al 5, dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. O sea, de forma literal, aquí el apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es el poder de Dios. De forma literal, nunca ningún apóstol dijo que el Espíritu Santo sea la tercera persona de un Dios trino. Eso se lo inventaron los trinitercos de la Iglesia Católica Romana con Atanasio a la cabeza. Hermanos, yo fui evangélico pentecostal por cerca de 11 años. Y yo veía en esas iglesias cómo se oraba al Espíritu Santo. Algo que es inverosímil porque no hay ni un solo pasaje del Nuevo Testamento de ninguna parte de la Biblia donde un creyente le esté orando o pidiendo o alabando al Espíritu Santo, como hacen los trinitarios. Ahora, ¿qué resulta? Que cuando los católicos romanos comenzaron a forjar su doctrina trinitaria, tomaron el credo niceno y lo corrompieron. Y le metieron una cláusula, un par de párrafos, de donde surge el credo niceno constantinopolitano, que es el mismo credo niceno, pero ya corrompido, porque el verdadero credo niceno no estaba corrompido, es muy real y muy bueno ese credo. Pero luego que le metieron estas cláusulas en el 381, después de Cristo, pues sí lo corrompieron y de ahí surgió el credo niceno constantinopolitano. ¿Y qué fue lo que le añadieron? Pues le añadieron precisamente una cláusula que decía que el Espíritu Santo, al igual que el Padre y el Hijo, es un Dios que recibe adoración y gloria. Oiga, ¿de dónde que surge este problema? Y ahora ustedes ven las iglesias evangélicas pentecostales que son hijas de la gran ramera, son hijitas de ella, aunque lo quieran negar porque creen en el mismo Dios falso, el mismo Dios trino, pues ahí están orándole y alabando a la tercera persona de un Dios trino como si fuera un Dios. Y lo alaban y lo adoran, cuando en realidad eso no existe en la Biblia, sino en el credo niceno constantinopolitano. Es ahí donde se le da la orden a esos falsos cristianos de que el Espíritu Santo es un Dios que recibe adoración y gloria. Ustedes pueden pinchar en internet, buscar el credo niceno constantinopolitano y ahí lo van a poder leer. Muy bien, otro pasaje muy importante, hermanos, que debemos de analizar, se encuentra en Apocalipsis 5:8, el cual demuestra que la tercera persona del Dios Trino nunca ha existido y nunca existirá. Lo pueden leer, Apocalipsis 5, capítulo 5, verso 8 al 14. ¿Qué es lo que dice ese pasaje? Oiga lo que dice. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, ese es el Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, o sea, por toda la eternidad. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoran al que vive por las eras de las eras. Hermanos, ¿y dónde está el Espíritu Santo en esta adoración eterna?
Porque estamos hablando aquí, hermanos, de que el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, el que está sentado en el trono y el Cordero, el Padre y el Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces el Espíritu Santo nunca va a recibir reconocimiento como una persona divina, como dicen los trinitarios. Entonces razonen ustedes, hermanos, que solamente se podrá ver por toda la eternidad, según este pasaje, solamente a dos personas divinas, al Padre y al Hijo. Dos personas divinas por toda la eternidad. Eso es lo que vamos a ver, lo que logremos la resurrección para la eternidad. Eso es lo que veremos con nuestros propios ojos. Nunca veremos ni adoraremos a la tercera persona de una Trinidad, porque eso no existe. No existe, eso solamente existe en las ideas absurdas de los trinitarios. Solamente ahí, y en los credos católicos. Es solamente ahí donde existe esa tercera persona de un Dios embutido, de un Dios trino. Solamente ahí. Ahora, ¿qué otra cosa dice el credo de Atanasio, de los párrafos que acabo de leer más arriba? Bueno, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que componen al Dios trino, pero que son coeternas y coiguales. Oigan esto, si es absurdo. Un Padre y un Hijo que son coeternos. Eso como que yo, que tengo a mi hijo acá, resulta que mi hijo tiene la misma edad que yo. Tenemos la misma edad, pero somos padre e hijo. Es una cosa ridícula y estúpida. Entonces, para colmo, le añaden al Espíritu Santo como si fuera una persona también coeterna, algo que no lo dice la Biblia. Porque ¿dónde dice la Biblia que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos y coiguales? Que eso no lo dice la Biblia. Eso lo dicen los credos católicos trinitarios apóstatas. Ahí sí lo dice. Pero la Biblia no lo dice. Entonces es una cosa ridícula, absurda y estúpida creer que un padre y un hijo tengan la misma edad, que sean coeternos y coiguales. Una cosa absurda, porque Jesucristo en repetidas ocasiones dijo que el Padre Celestial es mayor. Y ahí en Apocalipsis 3, verso 12, ya Jesucristo estando en el cielo, en su forma glorificada, siendo un Dios en el cielo, en ese solo pasaje dice que el Padre Celestial es su Dios. Y si el Padre Celestial es su Dios, es porque ese Dios es mayor que Jesucristo. Y estamos hablando ya de Jesucristo en el cielo entronizado, hermanos. Entronizado en el sentido de que tiene ya toda su divinidad y gloria en el cielo. A eso que yo me refiero. Es un Dios. Pero que resulta que en ese pasaje de Apocalipsis 3:12, Él reconoce por 4 veces que tiene un Dios superior encima de Él. O sea que es su jefe, es su Dios. Esa es la doctrina enoteísta, donde se cree, bíblicamente hablando, en varios dioses. Eso no es politeísmo, porque el politeísmo es adorar montones de dioses. Y nosotros no adoramos montones de dioses. Nosotros adoramos al Padre Celestial como ordena el mismo Señor Jesucristo. Que nosotros, verdaderos creyentes, adoraremos al Padre en espíritu y en verdad, porque es el Padre que está buscando ese tipo de adoradores. Entonces nosotros adoramos al Padre como manda el Señor Jesús. Ahora reconocemos que hay muchos dioses o muchos poderosos. Que claro está, el Dios supremo, el Padre Celestial, es el todopoderoso. Luego le sigue Jesucristo, que es el heredero de toda la creación. Luego están esos ángeles poderosos que son también dioses, son Elohim. También en el libro, por ejemplo, de Éxodo, a Moisés se le llama Dios. Está ahí en Éxodo 7, verso 1, lo pueden leer, quien guste, busque y léalo. Se le llama Dios a Moisés porque el Padre Celestial le confirió autoridad sobre los hombres o sobre Faraón. Le confirió un poder, lo convirtió en un Dios sobre Faraón. Léanlo por ustedes mismos. Y ahí se me da cuenta que la doctrina enoteísta es real y bíblica. No. Ángel Reyes dijo que es protestante o evangélico. Que para el fin de cuentas, en este caso es lo mismo. Que sea católico o evangélico, protestante, pues es lo mismo. Creen en un Dios falso, en un Dios de 3 cabezas, un Dios salchichón embutido. Entonces, para colmo, dice que son 3 metidos en uno, pero a la vez es uno repartido en 3 y luego niegan que son 3 dioses. Es una teoría
totalmente absurda y ridícula. O sea, la mentalidad de los trinitarios es algo inconcebible. Por eso que repito, ellos tienen el cuento de que la Trinidad es un misterio inescrutable. Pero que resulta que la Trinidad, ese misterio inescrutable, no existe en las páginas de la Biblia. Como dije anteriormente, eso solamente existe en los credos católicos romanos, los dogmas del catolicismo. Otra cosita totalmente antibíblica que dice el credo de Atanasio es que para poder lograr la salvación, oigan esto, tenemos que creer en la Trinidad. Lo dice literal el credo de Atanasio, no solamente una vez, lo dice como 3 veces. Pero ¿dónde vamos a encontrar en la Biblia que diga que nosotros podemos ser salvos únicamente si creemos en la Trinidad? Es que eso no existe en la Biblia. Eso existe en los credos apóstatas de los católicos romanos, que gustosamente también lo apoyan los protestantes, como este Ángel Reyes. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, ¿qué es lo que encontramos? Si leemos Juan 17:3, oigan lo que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que es el Padre, y a Jesucristo, el cual tú has enviado. O sea, para lograr la vida eterna tenemos que conocer a 2 personas divinas. Y mira cómo Jesús lo resume aquí en Juan 14:1. Oigan cómo lo resume: crean en Dios, crean también en mí. Cuando él dice crean en Dios, se está refiriendo, claro está, al Padre Celestial. Y luego dice inmediatamente, crean también en mí. Punto. Punto. Si Jesús hubiera sido trinitario, ahí en ese pasaje lo hubiera dicho. Crean que Dios es trino, crean en mí y crean en la tercera persona del Dios trino. Lo hubiera dicho literal. Lo hubiera dicho ahí mismo en ese pasaje, pero no. Simplemente dijo, crean en el Dios Padre y crean también en mí. Punto. Se acabó. Eso es lo que nosotros necesitamos para lograr la salvación. O sea que ese cuento de los católicos en el credo de Atanasio, de que para poder ser salvos tenemos que creer en un Dios trino, es totalmente satánico y antibíblico. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en 2 de Juan 9:10, ¿cuál es la doctrina central de la fe cristiana? Porque los católicos romanos, los protestantes evangélicos dicen que la doctrina central de la fe cristiana es el trinitarismo. Pero vamos a leer aquí en 2 de Juan 9:10 cuál es la verdadera creencia central de la fe cristiana. Dice el pasaje: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y el Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. En pocas palabras, la doctrina central de la fe cristiana es la doctrina del Padre y el Hijo. Eso es lo que está enseñando aquí el apóstol Juan. La doctrina del Padre y el Hijo. Y dice que si alguna persona viene a nosotros trayendo una doctrina diferente, ni siquiera lo recibamos ni le digamos bienvenido. O sea que un trinitario que venga con su cuento trinitario, pues no puede ser bienvenido. O sea, lo está diciendo literal un apóstol de Jesucristo, que enseñar falsa doctrina, que no sea la doctrina del Padre y el Hijo, pues eso es participar en malas obras. Como bien lo ha explicado aquí el hermano José Junior y demás hermanos que han participado en este debate, pues la Biblia es bien sencilla, la enseñanza del Padre y el Hijo es bien simple, no una cosa extraordinaria, no una cosa inescrutable, como dicen los trinitarios, de su Dios trino, de su Dios falso. La doctrina del Padre y el Hijo bíblicamente lo que enseña es que el Padre Celestial es el Dios supremo, el Todopoderoso, que ese Todopoderoso engendró a un Hijo, que era conocido antiguamente como la sabiduría de Dios. O sea, lo engendró, le dio la vida. No fue que lo creó, fue que salió del Padre, salió de Él. Así que los invito a ustedes a leer, por ejemplo, el Proverbios capítulo 8, desde el verso 22 en adelante. Y Jesucristo mismo lo dijo en varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Juan 5:26, que el Padre le ha dado la vida y que necesita del Padre para poder vivir. Lo dice de forma literal el Señor Jesucristo en otro pasaje que es lo que le voy a buscar en breve.
Bueno, está en Juan 6:57, donde Jesús dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. O sea, Jesús está declarando que él vive, tiene vida porque el Padre se la dio, el Padre celestial. O sea, que no son coeternos, como dicen los trinitarios, sino que Jesús es el Hijo unigénito y primogénito del Padre, el primero en recibir la vida y lo recibió de forma directa. Por eso es que es único. Todo lo demás recibió la vida a través de ese Hijo. Todo lo demás. Entonces, único, unigénito del Padre. Entonces, esa es la doctrina del Padre y el Hijo, o algo simple de entender, no es un misterio súper inescrutable que nos vuelva locos, no hay ningún tipo de contradicción con las Escrituras, y queda vindicado pues la verdad bíblica de que el Padre Celestial tiene un Hijo especial, que es su Hijo Jesucristo, el cual era preexistente. Existía en los cielos antes de convertirse en hombre, pero no porque fuera coeterno, sino porque fue el primero en recibir la vida de forma directa del Dios Padre. No fue creado, sino engendrado directamente de Dios. En la descripción de este video, vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan escuchar el debate completo en audio, con los buenos comentarios de los hermanos estudiosos de la Biblia, del grupo de WhatsApp. Hermano Javier, lo que sucede con Tito Martínez es que fue mucho más allá que los católicos romanos, porque Tito Martínez ha llegado a predicar 30 dioses coeternos, no solamente 2 dioses coeternos, que era lo que predicaba al principio, sino que luego de que debatió con José Junior, terminó diciendo que en realidad existen unos 30 dioses coeternos, o sea que le ganó a los trinitarios en apostasía. Algo terrible, porque si la doctrina del Padre coeterno junto con su Hijo coeterno, ambos con la misma edad, no tiene ningún tipo de sentido, imagínate ahora 30 dioses coeternos, o sea que son 28, aparte del Hijo Jesucristo, son unos 27 que Dios no les dio la vida. Dios el Padre a esos no les dio la vida, ellos existen por sí solitos. O sea que Dios el Padre, evidentemente ese tipo de doctrina titiana, pues no es el creador de todas las cosas, ni todas las cosas proceden de Él, como dice la Biblia, sino que esa gente, esos dioses coeternos, pues qué sé yo, existieron por sí solos, sin la ayuda del Padre Celestial. Pero volviendo al trinitarismo, porque estamos aquí debatiendo este asunto con este trinitario, apellido Reyes, creo que Ángel Reyes, pues evidentemente todo lo que él ha soltado aquí lo extrajo directamente del credo de Atanasio. Y tal, ya como ya puse la prueba ahí arriba, de que son 3 en 1, que la esencia divina de un solo Dios repartido en 3, eso no está en la Biblia. Ahí yo le posteé a ustedes los párrafos del credo de Atanasio, que es donde se dice eso. De ahí fue que lo extrajo, aunque luego que quiera venir aquí a negarlo, pero fue de ahí que lo extrajo. Algo que me dio hasta risa en uno de los audios de Ángel Reyes, es que, bueno, que el hermano José Junior también le corrigió eso, es el asunto de la D. Porque como ellos quieren negar la doctrina enoteísta, la cual afirma que existen muchos dioses y señores en los cielos y la tierra, pero uno solo, que es el Dios supremo, es el digno de adoración y reconocimiento, tal como lo enseña la Biblia, porque eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. Hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra, pero hay uno que es el Dios supremo, el Padre de quien procede todas las cosas, y un Señor Jesucristo, el cual ha recibido toda la creación como herencia, o sea que viene a ser el segundo en mando después del Padre. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero ¿qué sucede? Que esta gente, para negar que existen más dioses, o cuando la Biblia dice que el Padre es el Dios de dioses, dice que esos dioses son falsos porque se escriben con D minúscula. Oigan la tontería a la que ha quedado esta gente. Porque en realidad las escrituras de ahora modernas, las Biblias que tenemos, son copias. Y se escribe con un lenguaje de ahora que también es una manipulación muchas veces en la misma escritura. Ahora, los textos antiguos no tenían ni mayúscula ni minúscula. Todas eran letras iguales y normales. No había mayúsculas y minúsculas, hermanos. O sea que la palabra Elohim o la palabra Teos se escribía siempre igual. Igual. Incluso ahí en 1 Corintios, creo que el capítulo 4, que el apóstol Pablo, refiriéndose a Satanás,
lo llama el Teos, o sea, el Dios de este siglo, a Satanás. Esa palabra Teos que aparece ahí, o Dios, es la misma que se le aplica al Padre Celestial y se le aplica a Jesucristo. Ahí el apóstol Pablo se le aplicó al diablo. El Teos de este siglo, o el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Eso dice el texto. Ahora, ¿por qué Pablo llamó Teos o Dios a Satanás? Porque lo es. Satanás no es un Dios falso, es un Dios de verdad. ¿Por qué razón? Porque Satanás, el diablo, es un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios, poderoso. Entonces Satanás es un ser poderoso porque ejerce su influencia sobre una vasta ejército celestial de ángeles que le pertenecen a él, y sobre este sistema mundano, sobre la mayoría de gobiernos de la tierra, sobre este sistema, pues lo gobierna el diablo. Entonces el tipo es un Dios para esa gente y no es un Dios falso. No es un Dios falso, el diablo no es un Dios falso, es un Dios verdadero para ellos, porque es un tipo poderoso. Entonces la doctrina monoteísta es bíblica. Lo que no es bíblico es el monoteísmo. Eso sí no es bíblico, porque es que la Biblia no habla de un Dios solitario, no habla de eso. Habla de muchos dioses y muchos señores, que evidentemente todos han procedido del Padre Celestial, todo, porque todo procede del Dios Supremo, que es el Padre. Ahora, nosotros no negamos que también existan dioses falsos, como los ídolos, porque ahí en el libro de Jeremías, por ejemplo, en Isaías, en muchos salmos, se denuncia a los ídolos que son dioses falsos. Esos son dioses falsos. Pero los seres poderosos como los ángeles del Señor, los ángeles de Cristo o los querubines, esos son dioses. Esos son dioses, son seres poderosos, son Elohim. Elohines, son seres poderosos. Imagínate ese ángel que parecía un relámpago, el cual abrió la tumba de Cristo, movió esa piedra él solo y parecía un relámpago, dice la Biblia. Eso es un Dios, es un Elohim, un Teos, un ser poderoso. Ahora, cuando decimos Teos, lo aplicamos la palabra Elohim a uno de esos seres, no lo estamos comparando con el Padre Celestial, porque eso es imposible. El Padre Celestial es el Todopoderoso, el Dios Supremo. Ahora, la Biblia sí habla de forma textual de que existen dioses o seres con poder. Eso es lo que enseña las Escrituras. Por eso Jesucristo es un Dios poderoso. Eso enseña las Escrituras. Y no solamente entre los seres angelicales se usa la palabra Elohim o dioses, sino también entre los jueces de Israel, porque Dios le dio a ellos autoridad sobre el pueblo de Israel. Entonces eran dioses. Ustedes pueden leer, por ejemplo, el Salmo 82, donde Dios se lo dice a ellos: vosotros sois dioses y todos ustedes son hijos del Altísimo. Pero como habían actuado mal, habían pervertido la ley, pues terminó diciéndolo: pero como hombres moriréis. Entonces Dios lo llamó dioses a esas personas. Y eso lo certificó Jesucristo en uno de los evangelios. En vuestra escritura está escrito: vosotros sois dioses. Lo dijo claro y textual. O sea, no estaba diciendo que eran dioses falsos. Era lo mismo con Moisés en Éxodo 7:1. Donde el Padre se lo dijo, Dios se lo dijo a Moisés: yo te he constituido a ti Dios sobre Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, delante de Faraón, Moisés era un Dios. ¿Por qué razón? Porque Moisés recibió poder sobre Faraón, era un Dios sobre Faraón. Entonces el título Dios a Moisés no era un Dios falso, era un Dios de verdad. O entonces el Padre Celestial hubiera mentido cuando le puso ese título a Moisés. Hubiera mentido, y Dios no miente. Entonces Moisés tenía el título Elohim, o Dios lo tenía. Moisés sobre Faraón, tenía poder sobre Faraón. Lo dice textual la Sagrada Escritura. Lo que pasa, hermanos, es que tanto los católicos romanos apóstatas como la mayoría de protestantes, de donde vienen los evangélicos y todo eso, ellos como que creen que el título Dios es un nombre propio, cuando eso no es un nombre, eso es un título. Pero ellos lo aplican como si fuera un nombre. Dios es únicamente el Padre, o el Dios Trino, y fuera de eso son dioses falsos.
Pues mentira, eso es mentira, eso no lo enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que hay muchos dioses y muchos señores en los cielos y la tierra. Eso lo enseña la Biblia. Pero siendo el Padre el Dios supremo, del cual proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Pero ese asunto de un Dios trino, de una tercera persona de un Dios trino, eso es satánico y antibíblico. Bueno, mis hermanos, por el momento me retiro. Fue un gusto enorme haber participado un rato con ustedes. Si Dios así lo permite, pues mañana continuamos, hermanos. Gracias y paz. En la descripción de este video, vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan escuchar el debate completo en audio, con los buenos comentarios de los hermanos estudiosos de la Biblia, del grupo de WhatsApp.